Bueno, pues es un placer también tener aquí a la profesora Cristina García Fernández, que viene de la Universidad Complutense de Madrid. Ella es profesora en el Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política de la Universidad Complutense de Madrid, como os he mencionado. Es directora del máster en la Unión Europea y el Mediterráneo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Se posgraduó en Desarrollo, Planificación y Políticas Públicas por el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social y es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, también por la UCM. Y uno de los puntos más importantes de su trayectoria académica y científica y que nos interesan para la jornada de hoy es que es autora del libro Impactos Sociales del Cambio Climático, que es el motivo por el que yo conozco el trabajo de Cristina. Andaba yo buscando publicaciones españolas que estuviesen relacionadas con estas dimensiones sociales que tenemos que atender relacionadas con el cambio climático. Y precisamente Cristina tenía publicado este libro en La Catarata. Este libro lo estamos utilizando en estos momentos en el máster de enseñanza en la didáctica de la geografía y bueno, pues reúne información relevante para docentes. Javier Martín Vide nos ha hecho esa introducción desde la perspectiva geográfica. Ahora vamos a escuchar a Cristina desde otra perspectiva. Y gracias, Cristina, y adelante. Muchísimas gracias, Lidia. Bueno, pues como decía Lidia, he escrito este libro con muchísimo amor porque es fruto de muchísimos años no de muchísimos años de trabajo solo el libro, sino de muchísimos años de trabajo en el cambio climático. Yo empecé en el año 98, leí mi tesis doctoral. Era una tesis con un foco bastante económico, pero ya era sobre cuestiones de cambio climático, era un estudio económico sobre cambio climático. Fue la pionera en la Universidad Complutense, a la que pertenezco, y a partir de entonces, del año 98, o sea que empecé, fijaros, pues en el año 95 a estudiar estas cosas, casi cuando ni se hablaba de esto. Bueno, y a partir de ahí, como decía, pues empecé a indagar y a publicar y posteriormente a dar charlas, etcétera, etcétera. Y la verdad que este libro ha sido una culminación, es una gozada porque es un libro que tiene muchísima información, está recogido todo lo que son los aspectos sociales, los impactos sociales que yo considero hiperrelevantes y que tienen mucho que ver con el sufrimiento humano y con otras muchas cuestiones que vais a conocer ahora. Entonces voy a empezar un poco enlazando con lo que comentaba Javier, ¿no? Con las cuestiones del IPCC, ¿no? Como nos decía Javier, igual, ¿no? No hay mucho tiempo. En realidad, lo que yo pongo en el libro, en ese primer capítulo, donde marco el gran desafío que significa el cambio climático, es ya una amenaza para el bienestar humano y la salud planetaria. Y dice el IPCC que tenemos una pequeña ventana de oportunidad, pero que se va reduciendo rápidamente esa ventana si no actuamos. Y es más, nos dice, a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápidamente a gran escala, limitar el calentamiento a lo que nos dice el Acuerdo de París de 1,5 grados o 2 grados, será un objetivo inalcanzable. Estamos ya hablando de que no hay tiempo y de que los objetivos no son realmente alcanzables a no ser que dejemos de emitir. Entonces, yo quiero empezar por esa cuestión, ¿no? Fijaros, el ritmo de avance del cambio climático en el último siglo es de 1,3 grados. Nos hemos calentado en solo 100 años 1,3 grados centígrados, cuando en toda la historia anterior y los siglos previos, bueno, pues el ritmo del calentamiento ha sido más lento. Sí que hay evidencias de todo tipo, tanto empíricas como a nivel teórico, de que nos hemos calentado desde hace ya muchísimos años. Ya a finales del siglo XIX un químico sueco lo anunció, pero realmente desde la Revolución Industrial esto ha sido muchísimo más rápido.
¿Qué es lo que ocurre y lo que hay que hacer? Y empiezo un poco por las soluciones más imperiosas y que no pueden dilatarse más. La mitigación. Mi compañero también, Javier, lo decía, es decir, hay muchísimas soluciones, muchísimas cuestiones que podemos barajar, pero tenemos que mitigar ya. Es decir, tenemos que reducir emisiones y absorber esas emisiones por los sumideros. Esto es la solución y ahora os iré contando a lo largo de todo la charla, ¿no? ¿Por qué? Fijaros, es el foco de todo. Si no reducimos emisiones, todos los impactos sociales que ahora os voy a comentar van a seguir produciéndose. Entonces, siempre para resolver un problema hay que ir a la raíz. Y la raíz es reducir emisiones o ingeniárnoslas para que éstas se absorban. Claro, si la solución es la mitigación, ¿por qué no mitigamos? ¿Por qué no mitigamos como deberíamos? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema está en que para mitigar se tiene que lograr establecer acuerdos. Se tiene que lograr establecer acuerdos internacionales vinculantes, que sean obligatorios. Se tiene que lograr que haya acuerdos de reducción de emisiones país por país y de forma obligatoria, como decía, ¿no? Y contundente, específica y vinculante. Esto no se ha hecho nunca. La única cumbre del clima en la que realmente se estableció una reducción de emisiones país por país y por regiones fue la cumbre de Kioto, que fue la tercera. Después, a pesar de que tenemos el Tratado de París de 2015 y otros muchos acuerdos y 28 cumbres del clima, ninguna ha sido seria en la reducción de emisiones. Por tanto, mientras no reduzcamos emisiones, es decir, mientras no mitiguemos, no tenemos nada que hacer. Por eso pongo ahí, no hay mucho tiempo, y no lo digo yo, lo dice el IPCC. ¿Por qué fracasan las cumbres del clima? Por supuesto, por toda la actividad del lobbying. Es decir, ¿quién va a las cumbres del clima? Las cumbres del clima van delegados de muchos países, pero sobre todo van unas delegaciones que mandan países y empresas muy interesadas en que las negociaciones no prosperen. Entonces, ahí lo que hacen es bloquear todo tipo de negociaciones. Por eso las cumbres del clima no prosperan. Además, y en paralelo, hay una actividad tremenda de greenwashing. Es decir, si nos preguntamos, a ver, ¿por qué realmente fracasan las cumbres? Bueno, ¿quién patrocina las cumbres? Es decir, ¿quién pone el dinero para las cumbres del clima? Las mismas empresas que no les interesa que las negociaciones climáticas prosperen. Entonces, ¿qué esperamos? Fijaros, la cumbre del año pasado, que fue la COP28, la de Dubái. ¿Quién presidió la cumbre del clima de Dubái? Un CEO de una empresa petrolífera. ¿Cómo va a prosperar una cumbre del clima cuando el que dirige o el preside la cumbre es un señor que quiere que la industria petrolífera siga su curso? Entonces, por eso fracasa, ¿vale? Porque hay boicots y hay totalmente una labor de lobbying en contra de que nada prospere. Luego, si queréis preguntarme cosas y anécdotas de todo esto, pues me comentáis. ¿Hay soluciones? A ver, hay soluciones relativas. Es verdad que estamos en un proceso, y ya lo hemos visto en la sesión anterior, tremendamente riesgoso. Desde luego, las soluciones tienen que pasar por acuerdos, como he dicho antes, de emisiones, ¿vale? Específicos. Por supuesto, tiene que haber educación, tiene que haber información. El otro día en una entrevista me preguntaban, ¿qué podemos hacer a nivel de usuario, a nivel de consumidor? Digo, primero informarte de lo que está pasando y cuando conozcas todo esto sabrás lo que puedes hacer a nivel personal, ¿no? Desde luego, a nivel global podemos hacer muchas cosas, aunque ya estemos en una zona de alto riesgo, ¿no? Desde luego tiene que pasar por la eficiencia, por una transición energética en la que ya estamos en esa transición, pero que todavía falta mucho, aunque estemos rodeados de renovables. Ayer cuando venía en el avión era fantástico porque veía todos los molinos estos, no me acuerdo cómo se llaman, eólicos, aquí en todo el campo, ¿no? Y eso es fenomenal, pero todavía tenemos que avanzar muchísimo más, ¿no? En el consumo sostenible, por supuesto en la adaptación y, como hablaré después, que es uno de los capítulos del libro, en el desarrollo de ciudades y de pueblos inteligentes. Eso es fundamental y ya se está haciendo muchísimo, ¿no? Luego lo comentaré. Vale, uno de los problemas más, digamos, importantes que yo trato en el libro
de los que se habla poquísimo y del que, digamos, bueno, pues no hay un conocimiento muy exacto porque no interesa, yo soy bastante crítica y si leéis el libro lo veréis, es la situación del migrante climático. Os voy a empezar por los datos, es decir, hay personas que emigran, que se desplazan porque desaparecen sus métodos de producción, sus medios de vida, sus casas, etc. Hay muchos tipos de migrantes, ya la veremos, ¿no? Pero el climático es el que se desplaza por esos motivos. ¿Cuáles son los datos? Pues fijaros, aquí he puesto dos cuadros, según el Centro de Monitoreo de los Desplazamientos Internos. Este centro es el único que estudia, que contabiliza cuáles son los desplazamientos internos, es decir, dentro de los estados. He cogido el del año 22, aunque aquí tenemos hasta el año 23, que estos datos son los del último. Lo que pasa es que, fijaros, los del año 22, en el año 22 había 28,3 millones de desplazamientos por conflictos y 31,8 millones de desplazamientos relacionados por el clima. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí tenemos los datos, si lo veis. Estos son desplazamientos internos por conflictos, estos son desplazamientos internos por motivos climáticos. En cualquier año que nos detengamos, los desplazamientos de las personas por motivos climáticos superan con creces, incluso en los últimos años, a los desplazamientos por conflictos y violencia. Sin embargo, esto no se conoce. Conocemos normalmente los desplazamientos, ¿vale?, de personas que migran por conflictos, guerras, violencia, todo esto, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas que se desplazan porque pierden sus medios de vida? De esto no se habla, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de todo esto, ¿no? ¿Cuáles son las causas de estas migraciones climáticas? Muy fácil, el aumento global medio de la temperatura es lo que está haciendo que los desastres y los efectos extremos sean cada vez más numerosos y que exista otra cosa que tampoco se habla mucho, que son los procesos climáticos de acción lenta, es decir, la desertificación, el aumento del nivel del mar. Todo esto hace que muchísimas personas tengan que desplazarse porque, bueno, pues está ocurriendo un proceso climático de acción lenta. ¿Ejemplos de estos desplazamientos? Pues hay muchos. Yo aquí he puesto 3 casos que me parecen, digamos, más así, que llaman más la atención, pero bueno, hay desplazamientos en todo el globo terráqueo, ¿no? El ejemplo del Sahel central, no sé si sabéis, pero siempre tradicionalmente toda la zona del Sahel se caracteriza por ser una zona con muchísima desertización, con aumentos de temperaturas, etcétera, ¿no? Con el cambio climático todo esto se está exacerbando y esos desplazamientos son cada vez mayores, ¿no? Personas que migran, bueno, pues a otros países colindantes, etcétera, incluso a otros continentes. En la zona también del norte de África, de los países MENA, norte de África y Oriente Próximo, que están sufriendo además hambrunas, pobrezas, debilidades del Estado, golpes militares, desplazamientos de población, ¿vale? Son países también con esta casuística, ¿no?, con procesos de desertificación de acción lenta y con numerosos desplazamientos por ese motivo. Ojo, desplazamientos que luego dan lugar también a conflictos, que después hablaremos también de este impacto social. También pongo aquí el caso de Bangladesh, donde toda la intrusión de agua salina en el delta, sabéis que Bangladesh es un gran delta, pues todas las personas que viven ahí ya no pueden subsistir porque el delta se ha contaminado de agua salada, ya no es agua dulce, con lo cual todo lo que se producía en el delta ya, pues eso, sus medios de vida están desapareciendo. ¿Qué hacen? Migrar. La mayor parte se va a Dhaka, que es la capital, pero otros muchos pasan las fronteras internacionales, van a India y a otros países, ¿no?, donde da igual porque se hacinan en ciudades que no los acogen, ¿no? ¿Cuál es el problema del migrante climático? El problema del migrante climático es que no tiene reconocimiento internacional. Hay un vacío legal, es decir, el Estatuto de los Refugiados, que es del año 51, y su protocolo del año 67, no reconoce al migrante por cuestiones medioambientales o climáticas. Sí reconoce al migrante, como pongo aquí, por cuestiones de raza, religión, nacionalidad, afiliación a un grupo social, grupos ideológicos. Es decir, cuando
En el Estatuto de los Refugiados lo que reconoce es a las personas que migran porque hay algún tipo de perseguidor, porque hay algún tipo de persecución. ¿Qué ocurre con el migrante climático? Que no existe específicamente un perseguidor, aparentemente, ¿vale? Con lo cual no está estipulado, no está dentro del Estatuto de los Refugiados, con lo cual no tiene ningún derecho el migrante climático. Cuando migra, porque no puede estar en sus tierras y en sus países, tiene un vacío legal. Es decir, a cualquier país, cuando traspasa la frontera internacional, a cualquier país que llegue, ese país no tiene ninguna obligación de acoger y de dar asilo o refugio a ese migrante. No sé si me hago entender. Ese es el vacío legal. Es decir, os pongo ejemplos. Un ucraniano sale de sus fronteras internacionales. Con esto no desestimamos ningún tipo de migración, ¿vale? Entenderme. Un ucraniano sale de sus fronteras internacionales y puede legalmente, porque el derecho internacional le ampara, puede pedir refugio, puede pedir asilo, ¿vale? Todo el conflicto de Gaza, por ejemplo, ¿no? Igualmente, que es espantoso y que es un genocidio, pero es un conflicto, está recogido en el Estatuto de los Refugiados, ¿no? Por violencia, por guerras, por conflictos. Tiene derecho al asilo. Bueno, un sirio, hay muchísimos conflictos hoy en día, ¿no? Un sudanés, pero un migrante climático no, ¿vale? Y hay casos que luego, si queréis, podemos entrar. Por lo tanto, la Convención de Ginebra, que es la del Estatuto de los Refugiados, no protege a ningún desplazado por motivos medioambientales cuando cruzan las fronteras internacionales. Y os voy a comentar esto un poco más porque es algo que hay una laguna tremenda, hay una desinformación tremenda y normalmente no se conoce. Si miramos los regímenes internacionales, dentro del derecho internacional, tenemos el primero, bueno, yo lo pongo como el primero, que me parece el más relevante, y el único donde podemos ampararnos, y luego lo entenderéis, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Este derecho internacional de derechos humanos es el único al que el migrante climático puede acogerse en algún momento, ¿vale? Y ahora os comentaré después. Tenemos después el derecho internacional de refugio, lo que ya he dicho, la Convención de Ginebra, el Estatuto de los Refugiados, que no reconoce al migrante climático, con lo cual aquí nada. El derecho internacional del desplazamiento interno, que son los principios rectores de los desplazamientos internos. Esto, si eres un desplazado por motivos climáticos y te quedas dentro de tu país, puedes pedir protección y ya depende de la normativa de cada país si te la da o no te la da, ¿vale? El régimen de cambio climático, es decir, la Convención Marco de Naciones Unidas, nada. Desde luego no registra nada sobre migraciones climáticas. Y luego tenemos el régimen dentro del derecho internacional, estoy hablando, el régimen de gestión de riesgos y desastres, ¿no? Que es cuando hay un huracán, un tsunami, un riesgo, digamos, extremo, ¿vale? Pues puedes pedir protección si estás dentro del país. ¿Cuáles son las consecuencias de este vacío legal que estoy hablando y este desamparo que tiene un migrante por cualquier cuestión medioambiental? Pues que muchas veces, cuando se desplaza, esto se ve a nivel internacional como una situación voluntaria, ¿vale? Y no una situación forzada, pero no es ni muchísimo menos una situación voluntaria. A ver, ¿quién se desplaza voluntariamente? ¿Quién deja su hogar, sus tierras, su familia de forma voluntaria? Nadie, ¿vale? Luego eso no es así, pero sí que lo aprovechan, ¿vale? Para, bueno, a nivel internacional, cuando hay que negociar sobre esto, sí que lo aprovechan para no hacer nada. Como no ha habido un tsunami, como no hay un huracán que ha arrasado, sino que se están desplazando porque ya, por ejemplo, el nivel del mar está subiendo y ya inunda sus tierras, o porque hay temperaturas extremas que están desertificando, ¿no? Como el caso del Sahel que decía antes. Entonces, pero eso, ¿cómo se visualiza? Nadie quiere darle una visibilidad realmente a ese problema, ¿no? Entonces, se lavan las manos y esto no se, digamos, incluye en el derecho internacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como decía antes, no hay un perseguidor visible, no están persiguiendo al migrante climático, ¿no? De forma visible, como cuando huyes por motivos políticos o por guerras, etcétera, ¿vale? Luego no estás realmente amparado en ningún estatuto y en ninguna regulación. ¿Qué ocurre entonces cuando el migrante pasa las fronteras internacionales? ¿Qué protección tiene? Vale, os lo digo ya, cero. Depende
únicamente del país de acogida. Si el país de acogida, digamos, quiere darle protección porque, según los derechos humanos, debe darle protección, pero no es vinculante y no es obligatorio, entonces le dará algún tipo de protección. Pero no hay ningún estatuto regulatorio que lo exija. Por eso ese desamparo, ¿vale? Os cuento el caso de Teitiota. Teitiota y su familia, estos eran hace en el 2020, ellos vivían en la isla en un atolón del Pacífico, en el estado de Kiribati, y cerca de Nueva Zelanda. Entonces, en Kiribati son unas islas, son distintas islas, y ahí se está dando, pues eso, altos niveles de elevación del nivel del mar. Son además islas con muchísima población, muy llanas, y bueno, pues evidentemente los estados están haciendo muy poco para adaptarse. Entonces, él emigró con su familia y se fue a Nueva Zelanda. Estuvo ahí un par de años, pidió asilo, no le dieron el asilo oficial porque, os estoy diciendo, no, el país de acogida no tiene por qué, no está regulado, no es como un ucraniano o como un migrante que huya por motivos, por conflictos, otros motivos, digamos, que estén recogidos, ¿no? Entonces, estuvo ahí un par de años, pero a los 2 años, mediante una sentencia, fue deportado él y su familia otra vez a su isla, ¿vale? En Kiribati. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que, claro, realmente ahí el Estado neozelandés no tenía ningún tipo de obligación de acogerle, ¿no? Aún así, ¿qué es lo que ocurre? Y esto enlazo con un problema que está ocurriendo ahora mismo con las migraciones aquí en Europa, ¿no? Teitiota lo que hizo fue acudir al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y, de alguna forma, demandar, pues, poner una demanda al Estado de Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque el Estado de Nueva Zelanda le estaba deportando, y el derecho a la no deportación, el non-refoulement, que es como se llama, es un derecho que tenemos todos los individuos a no ser deportados cuando en el país de origen peligra nuestra vida o nuestra integridad. Enlazo con el caso de Meloni, ¿vale?, de la presidenta italiana. ¿Qué es lo que está haciendo? Derivar a los migrantes, que no lo han dejado ahora, menos mal, derivar a los migrantes a campos de refugiados en Albania. ¿Qué es lo que le ha dicho Europa? Que no, que de ninguna de las maneras. ¿Por qué? Porque de ahí de Albania lo que hacen es estar un tiempo y luego llevarles otra vez a sus países de origen. Es, digamos, un punto intermedio, pero todos saben que están un tiempo y luego les deportan. Es el paso a la deportación. Y les devuelven a Túnez, a Egipto, a Siria, a Sudán. Claro, y ahí peligra su vida y su integridad, con lo cual no le han dejado esto, ¿vale? Pero es que en el derecho a la no deportación es un derecho que está, os leo, ningún Estado contratante puede expulsar o devolver a un refugiado de ningún modo a las fronteras de los territorios donde su vida y libertad estarían amenazadas debido a su raza, religión, nacionalidad, grupo social e ideología. Entonces, ¿qué ocurre con estos refugiados que estaban en Albania, que los iban a deportar? No les han dejado. ¿Pero qué ocurriría si es un migrante climático? Le deportan, porque no está recogido aquí. No es por raza, ni religión, ni nacionalidad, ni ideología, ni ningún tipo de persecución. ¿Me entendéis? Con lo cual, el migrante climático está totalmente desamparado, esté donde esté. El que está recogido en el Estatuto de los Refugiados tiene derecho a no ser deportado, apelando a su integridad y a su derecho a la vida. En el caso de Teitiota tuvo suerte porque él era un migrante climático y su familia, ¿vale? Entonces, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas le dio la razón, ¿vale? Él sigue viviendo en Kiribati, no vive en Nueva Zelanda, pero dijo que había que tener en cuenta, por lo menos era algo de progreso, había que tener en cuenta que los ciudadanos de esas islas estaban amenazados, su vida y su integridad estaban amenazadas y que había que poner recursos para mitigar, para adaptarse, etcétera, ¿vale? Porque fue un pequeño avance, ¿vale?, lo que consiguió Teitiota. Entonces, ¿por qué pongo aquí la cuestión de los derechos humanos? Le pongo este asterisco porque de todos esos registros que hemos visto dentro del derecho internacional, solo amparándonos en los derechos humanos podíamos tener algún tipo de consideración si nos desplazamos a otro país. Pero nada es vinculante, leo.
El marco jurídico internacional de los derechos humanos, aunque debe asegurar la protección de todos los seres humanos, independientemente de su origen migratorio, no brinda admisión del migrante en un Estado extranjero, ni tampoco establece el estatuto regulatorio de las personas migrantes. Luego, nadie está obligado, ningún país de acogida está obligado a dar asilo a un migrante climático o por motivos medioambientales. Sí a un migrante ucraniano, sí a un migrante por conflictos o por raza, por persecución, pero no a un migrante medioambiental. ¿Qué es lo que ocurre? Que la migración climática en realidad no es un derecho humano. Y hasta que no se consiga, esa sería la solución, hasta que no sea un derecho humano, no hay nada que hacer. ¿Qué es lo que está ocurriendo ante toda esta situación que os cuento de vacío legal? Pues que los migrantes están apelando a las cortes internacionales, están demandando a sus propios estados cuando hay un peligro evidente de que peligra su vida y su integridad. Y están ganando las sentencias. Teitiota ha ganado la sentencia. El caso Urgenda, que fijaros, esto es una ONG que demandó al Estado de Países Bajos, a Holanda, ¿no? Porque los Países Bajos se inundan y entonces el Estado no estaba haciendo realmente todos los deberes que tenían que hacer para atender a todos esos impactos. Y ganó la sentencia la ONG. El caso de Torres Strait Island, estos son unas islas que están en el estrecho de Torres, cerca de Australia, que también demandaron al Estado australiano y han ganado la sentencia hace unos pocos meses, porque son islas también que se hunden y el Estado no estaba haciendo nada. Es decir, que ya se están, pero claro, se están haciendo cosas aisladas y apelando a las Cortes internacionales o al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero no hay nadie que realmente se rasgue las vestiduras y diga, vamos a coger este problema que hay 30 y pico millones, como hemos visto antes, de desplazados, más que por conflictos, y vamos a darle cabida en el derecho internacional. No hay nadie que abra el melón, ¿vale? Un avance pequeñito que ha habido hace poco, en el 22, que fue la Asamblea de Naciones Unidas, que adoptó una resolución que dice el acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano universal. Pero pongo aquí, no es vinculante. Todas las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, ninguna es vinculante por sí mismas y por derecho. Por tanto, en los años recientes, como os decía, ya se están ganando litigios, incluso a empresas, se están demandando a empresas por greenwashing, por lobbying, todas estas cuestiones, ¿vale? Entonces, pues hay algunos avances que no son desdeñables, pero hay que hacer otras cosas. Paso a la segunda cuestión, que es la cuestión de la seguridad, ¿no? Que es un poco el segundo capítulo del libro. Fijaros, leo, el informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial dice, es el riesgo con mayor impacto potencial sobre la seguridad global es el fracaso en la acción climática. Y otros informes dicen, la mayor amenaza a la seguridad en numerosos, o sea, el cambio climático se percibe de forma creciente como la mayor amenaza. Es decir, pasamos a la cuestión de amenazas. El cambio climático se está convirtiendo hoy en día en una amenaza en general y sobre todo para muchas organizaciones internacionales. Bueno, aquí hay todo un debate teórico, pero lo que he puesto aquí en negrita es que ya sí hay consenso en que el cambio climático está originando una escalada de los conflictos ya existentes. Y me explico. Os he hablado antes de la cuestión del Sahel, donde hay conflictos, y el caso del Ártico, que lo comentaba Javier. El caso del Ártico es un foco geopolítico estratégico tremendo. El Ártico, como bien comentaba, con el deshielo en la etapa estival en verano, lo que está ocurriendo es que se están liberando. Primero, el Ártico está lleno de recursos naturales. Hay gas, hay petróleo, hay un 30% de las reservas de gas está en el Ártico y además las posee Rusia. Hay minerales también, donde China, que no es un país ribereño del Ártico, pero da igual, porque a través de Rusia y de sus contactos con Rusia y ahora con Putin, está metiendo la cabeza en el Ártico porque está muy interesada en obtener los recursos, los minerales para su industria eólica, para su industria automovilística, para las baterías de los coches eléctricos. China está como loca, porque Rusia no hacía ni caso a China hace años, hasta que ahora, por cuestiones estratégicas y de su situación bélica, como China se ha aliado y le está apoyando, pues ahora sí
están, digamos, un poco haciendo miguitas. ¿Qué ocurre? El otro día leía una noticia. Están haciendo ya operaciones en el Ártico, China y Rusia, de forma conjunta. ¿Vale? Porque, ¿qué es lo que quieren? Primero, extraer los recursos naturales, todos los que os he dicho, o sea, litio, cobalto, petróleo, gas. Y dos, China está como loca en que se deshiele todo el Ártico, porque ya hace unos veranos, con el deshielo, consiguió navegar a través del Ártico para su comercio internacional. El deshielo está poniendo en contacto el océano Pacífico con el Atlántico, con lo cual, lo que decía Javier, nos evitamos todos los canales de Suez, el canal de la Mancha, todas las rutas que había que dar toda la vuelta al globo terrestre, se evitan con el deshielo del Ártico. Favorece el comercio internacional, pone al descubierto todos los recursos, la extracción de recursos, mucho más fácil, con lo cual hay una situación y un conflicto geopolítico en el Ártico tremendo, donde están sacando mucho partido, claro, los países ribereños, pero también otros países. Como os digo, China con su alianza con Rusia, Estados Unidos a través de Alaska, que su colonia también está ahí, como locos y tomando posesión. Es decir, todos toman posesión en el Ártico. Y como decían, el Ártico no tiene un reglamento jurídico que lo proteja. La Antártida sí, pero el Ártico no. Ahí es, bueno, el que primero llegue, tonto el último, ¿no? Entonces, es un problema tremendo que el cambio climático está favoreciendo que existan todos esos conflictos. ¿Cuál es el papel de las organizaciones internacionales? Pues yo voy a decir las dos caras. La cara visible y la cara aparente, la cara A, ¿no? Por ejemplo, de la Unión Europea y de la OTAN. Luego os digo la cara real, ¿vale? La cara visible y un poco de aparentar es que, fijaros, el Consejo Europeo en el año 22 ha reconocido que efectos directos e indirectos del cambio climático, así como la pérdida de biodiversidad, etcétera, constituyen riesgo para el respeto de los derechos humanos y la seguridad de los Estados. Vale. La Unión Europea reconoce que el cambio climático pone en riesgo la seguridad de sus Estados soberanos. La OTAN también lo dice, y es más, la OTAN hasta incluso pone y se plantea unos objetivos parecidos a los de la Unión Europea de neutralidad climática para el año 2050. De hecho, hicieron una cumbre en Madrid en el año 22, no sé si os acordáis, donde salió un texto y un documento muy estupendo, ¿no? Vale, pero ¿cuál es la cara real de la Unión Europea y cuál es la cara real de la OTAN? Dos instituciones, vamos a llamarlas, importantísimas en todo este conflicto. Digo conflicto geoestratégico motivado por el cambio climático. La Unión Europea lo estamos viendo. ¿Qué es lo que quiere realmente la Unión Europea? Securitizar, es decir, asegurar sus fronteras. No nos engañemos, la Unión Europea no es, o sea, sí que es líder también en neutralidad climática, todo esto que está muy bien, tiene una ley climática, todas estas cosas, pero realmente lo que vemos, que cada vez las fronteras se están asegurando más. El presupuesto de Frontex, que es el organismo que trata de defensa, ¿no?, de las fronteras de la Unión Europea, se ha triplicado en los últimos años. ¿Cuál es la política migratoria? Lo estamos viendo en la actualidad, os lo acabo de contar, el caso de los deportados a Albania para luego ser deportados a sus países, que afortunadamente las autoridades europeas lo han frenado porque corre peligro la vida de esas personas. Pero, ¿qué es lo que quiere? Pues asegurar sus fronteras. Y todos sabemos, estos años atrás, ya no hablo de migrantes climáticos, hablo de migrantes puros y duros, por conflictos, etcétera, todas las devoluciones en caliente que se han hecho. Esas devoluciones en clemente son ilegales. El Estatuto del Refugiado dice, y lo acabo de decir, no se puede expulsar o devolver a un refugiado de ningún modo a las fronteras de los territorios donde su vida y libertad estarían amenazadas por motivos de raza, religión, tal. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Si eres un migrante climático, vuelvo a insistir, y has migrado por esos motivos, ¿qué es lo que está haciendo Meloni, la presidenta italiana? Se está acogiendo a las interpretaciones de ese artículo 33, que es el de la no devolución. Porque una cosa es lo que dice el artículo y otra cosa son las interpretaciones. Y aquí hay una cosa que dice que sí, se interpreta que se puede destinar un país tercero, no comunitario, para que sea un campo de refugiados. Y ahí ya ver y resolver qué pasará con esos refugiados si se les deporta o no. Estamos en esta situación en Europa. Yo no sé lo que pensáis. A mí me llama muchísimo la atención y me da un poquito de miedo.
¿vale? Que en Europa, la Europa de, no sé, del Tratado de Roma, si sus, digamos, precursores y los creadores del Tratado de Roma levantaran ahora mismo la cabeza, creo que se volverían a morir, ¿vale? De ver lo que está pasando en la Europa comunitaria. ¿Y la OTAN? ¿Qué le preocupa a la OTAN? El conflicto del Ártico, ¿vale? El que se estén abriendo también nuevas áreas de competición. ¿Qué le preocupa a la OTAN? Buscar nuevas fuentes de energía, ¿vale? Es decir, porque estas migas que están haciendo Rusia con China a raíz de la guerra de Rusia a Ucrania, pues está haciendo que los aliados de la Alianza Atlántica, los países, sean muy dependientes de la energía rusa, etcétera. Entonces, están intentando buscar nuevas fuentes de energía, pero eso es lo que quiere la OTAN, ¿no? Liberar un poco a la Alianza Atlántica de esa mano dura de Rusia a China, ¿vale? Y luego lo que más le preocupa a la OTAN, sus infraestructuras críticas, es decir, sus telecomunicaciones, su suministro de energía, sus misiones. Es decir, el calentamiento global está poniendo en peligro, el aumento de la temperatura, las misiones de la propia OTAN. Está destruyendo puertos, aeropuertos. Ya se ve, hay un estudio de la Politécnica de hace 2 años, de la Politécnica de Madrid, en la que se ve que el calentamiento global está destruyendo las vías férreas, destruyendo la catenaria de las vías férreas, el cablecito este. Es decir, que imaginaros para una organización como la OTAN que sus infraestructuras críticas se vean amenazadas por el calentamiento global. Por eso está interesada y por eso está tomando cartas en el asunto, ¿vale? Pero no nos engañemos. Bueno, ahí lo dejo planteado por si luego queréis abrir debate. Otro capítulo del libro es, bueno, ¿quiénes son los más vulnerables ante todo esto, ¿no? que os estoy contando? Pues realmente yo lo he dividido en esos 2 grupos. Los países en desarrollo, pero los países en desarrollo siempre son los más vulnerables porque son los que tienen gobiernos inestables, los que tienen un acceso limitado a los servicios básicos, los que tienen conflictos violentos, los que tienen estilos de vida más sensibles al clima, ¿no? Pues agricultores, pastores, pescadores. ¿Cuáles son los países más amenazados? Por lo que dice el IPCC. África Occidental, Central y Oriental, Asia Meridional, América Central y del Sur, los pequeños estados insulares del Pacífico y el Ártico. Pero claro, eso es un poco lo que dice el IPCC, que es verdad, pero yo hablo más, aparte de los países, hablo más de quiénes son las comunidades más desfavorecidas, porque es que no solo podemos hablar de países. ¿Qué ocurre con comunidades pobres, con comunidades marginales en países desarrollados? ¿Es que no son vulnerables al cambio climático o sí lo son? ¿Vale? Ahora os hablaré de un caso de estudio que hice en California y os lo comento enseguida, ¿vale? Que está en el libro también. Y este otro grupo, las mujeres, las niñas, los niños, los ancianos, las personas vulnerables. Yo he dedicado un medio capítulo al caso de las mujeres porque es tremendo. Es decir, el cambio climático está poniendo también en entredicho la vida de muchísimas mujeres que ya la tienen de por sí en entredicho en esos países. Pero claro, ¿cómo es lo que os he contado, ¿no? El cambio climático está produciendo cada vez más migraciones. Una gran parte de esas migraciones son mujeres. Cuando las mujeres migran, pues ya está en peligro, digamos, su vida y su integridad, porque son abusadas, son cometidas todo tipo de abusos sexuales, de trata, etc. Pero ¿qué ocurre cuando las mujeres, que también son en muchos casos, por ejemplo, en el continente africano o en zonas de América Latina, que no pueden migrar porque son tan vulnerables, tan pobres, que no tienen recursos para migrar? Migran los varones. Entonces, ¿qué ocurre con esas mujeres? Que se quedan atrapadas en sus poblaciones, se tienen que quedar ahí. Y se quedan al cuidado de los más vulnerables, de ancianos, de niños, de enfermos. Y no solo eso, sino además tienen que cultivar la tierra y tienen que ir a por agua a no sé cuántos kilómetros. Y cuando van a por agua a no sé cuántos kilómetros también son víctimas de abusos. ¿Vale? O son violadas en sus aldeas porque los varones han emigrado y están ellas solas. Entonces, esto es un problema también gordísimo que está exacerbando. Fijaros, el cambio climático está poniendo
problemas también a la cuestión de la desigualdad de género. Fijaros qué impacto social, ¿vale? Y esto tampoco se le da visibilidad. Lo tenemos ahí aquí en el libro, si os interesa, contado, digamos, con pelos y señales, ¿no? Fijaros, las mujeres además también son las que tienen menos probabilidades de sobrevivir cuando hay un desastre. ¿Por qué? Por la pura vestimenta. Las mujeres visten en esos países de otra forma. Y no, cuando hay un desastre, imaginaos que viene una inundación, etcétera, pues o no pueden correr, o no saben nadar, porque la mayor parte no saben nadar, no las han enseñado. Además, y otra cosa importante, es que las mujeres y las niñas, lo que decía antes, realizan la mayor parte de todas las labores de subsistencia en los países en vías de desarrollo. Son las que buscan alimento, agua, combustible, etcétera. O sea que tienen unas complejidades y unos problemas que el cambio climático pues lo exacerba todo. Pero siempre están en primera línea cuando se trata de combatir el cambio climático. Son las que saben perfectamente dónde ir a excavar un pozo porque saben que ahí puede haber agua. O qué tierra cultivar porque saben que esa tierra va a ser más productiva. ¿Por qué? Porque son las que están al cuidado siempre del hogar, de la tierra, las que cultivan, ¿vale? Entonces, son las más vulnerables, son las víctimas de violencia, pero son las que saben dónde están los recursos y son las que saben qué medidas de adaptación poner, ¿no? cuando es necesario. Bueno, yo no sé, ha salido esto un poco así raro, no sé por qué. Aquí ponía comunidades vulnerables, ¿vale? En el título, pero es que ha salido rarísimo. Lo que os decía, ahí tengo un estudio, cuando os decía de los países más vulnerables, y yo hablo sobre todo de las comunidades. Esto es California, ¿vale? Yo he estado ahí en varias ocasiones investigando en la UCLA, desde aquí, desde la frontera de México hasta por aquí. Todo esto es California. Todo lo que veis en oscuro son las comunidades bajo nivel de pobreza en California. Comunidades en exclusión, comunidades que llaman ahora prioritarias, porque ahora os contaré, son el foco de nuevas inversiones. Comunidades de latinos, isleños del Pacífico, personas de color, comunidades con alto riesgo de pobreza, de impactos que están sufriendo de temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, California, dices, hombre, California, pues es el estado más rico de Estados Unidos, es la quinta región más rica del mundo por renta per cápita. ¿Sabéis cuál es la renta per cápita del californiano medio? Casi 77.000 dólares. ¿Sabéis cuál es la renta per cápita de España? Del español medio, 30.000. Bueno, pues sin embargo, siendo la quinta región más rica del mundo, sin embargo, el nivel de pobreza es altísimo. 1 de cada 6 californianos es pobre. ¿Qué ocurre con las regiones más vulnerables y con las comunidades más vulnerables? Pues que están también en los países ricos. ¿Cuál es la diferencia entre países ricos y países pobres cuando hablamos de comunidades vulnerables? Los recursos. ¿Quién tiene recursos para destinar a esas comunidades? California. ¿Quién no tiene recursos para designar a sus comunidades pobres impactadas por el cambio climático? Los países en desarrollo. Esa es la diferencia. California tiene un programa de centros de resiliencia comunitaria, que si os interesa luego en el debate os lo comento, y está destinando en el último año fiscal, bueno, en el 22-23, 270 millones de dólares para estas comunidades y para estos centros de resiliencia, que si queréis en el debate lo vemos, ¿vale? Esa es la diferencia. El último capítulo del libro, que también es muy interesante, hablo de las aldeas inteligentes. Sí, termino incluso antes. Hablo de dos cosas, unos artículos que he escrito hace poco, de ciudades inteligentes y aldeas, smart cities, smart villages. Fijaros, lo comento porque es muy importante, son métodos de adaptación ahora mismo al cambio climático, porque estamos hablando de la importancia de mitigar, pero también de la importancia de adaptarnos. Y una ciudad inteligente, con todo lo que eso supone, es decir, en tecnología, en sostenibilidad ambiental, en participación ciudadana. Os pongo ejemplos, Madrid, españolas, ¿no? Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Bilbao, son
y hay más, ¿no? Me dejo ciudades inteligentes, ¿no? Por lo que están haciendo. Es una forma de adaptación al cambio climático. Esas ciudades tienen mucha más capacidad por delante y mayor resiliencia que otra que no sea una ciudad inteligente, ¿no? Y con la que nos viene encima, que nos ha puesto Javier las gráficas, más vale que seamos ciudades inteligentes. Pero también están las aldeas inteligentes, que es lo mismo, pero aplicado a las zonas rurales. Y ya hay en España, ya hay zonas, ya hay pueblos inteligentes. ¿No os podéis imaginar la inversión que está haciendo la Unión Europea en comunidades de este tipo en toda Europa? Comunidades rurales que se están convirtiendo o que se convertirán en pueblos o aldeas inteligentes, ¿vale? Entonces, facilita la adaptación, alivia la presión de las grandes ciudades. Es una idea que, si queréis, lo dejo para el debate, también muy interesante y que en España se está invirtiendo mucho. Además, los fondos Next Generation están dando pues, bastante dinero para los pueblos inteligentes. Y con esto termino, que son algunas ideas finales. Quiero leer esto. Fijaros, llevamos años viendo cómo los impactos causan, lo que he contado, desplazamientos de población, nuevos conflictos, exacerbación de los conflictos existentes, todo lo que hemos visto, problemas de desigualdad y de género, problemas de salud, que también, y un sinfín de efectos, ¿no?, que están produciendo pues eso, unos impactos sociales tremendos. Y quiero insistir en algunas ideas que son importantes, ¿no?, que ya las he dicho. Quiero insistir en que se debe priorizar la mitigación. Ante todo, la adaptación es fundamental, pero la solución es mitigar. Es que es el centro, es que hay que reducir emisiones, porque si no todo esto va a más. Y como dice el IPCC, que ya lo hemos visto al principio de la charla, si es que da un poco igual, si es que el proceso está hecho, el proceso está avanzando. Entonces, hagamos por lo menos lo que parcialmente podemos hacer, que es reducir emisiones. Porque si no, esto sigue, y esto sigue, y esto sigue, y los impactos cada vez son mayores. Hay que traer al centro de toda la gobernabilidad política la cuestión de la gobernabilidad medioambiental. Los políticos se van siempre de las ramas, ¿no?, con esto, con lo otro. Y el medio ambiente, ¿cuándo realmente se habla de cambio climático, todas estas cosas? Cuando hay otros problemas secundarios, pero cuando hay un problema, una guerra o una cuestión política que les interesa, lo otro se esfuma, ¿no? No, hay que traerlo al centro de atención, ¿no? La educación ambiental es fundamental. ¿Qué educación ambiental tenemos en España? Poquísima. Yo en la Complutense no vamos a decir, hay que hacer educación transversal, es decir, es que estas asignaturas, yo tengo una asignatura que es cambio climático, porque dirijo un máster, tengo esa suerte, y está esa asignatura, pero no es transversal, no puede venir quien quiera a esa asignatura. Entonces, todo esto hay que modificarlo, es que es fundamental, ¿no? Dar voz a los más afectados, lo que hablábamos de las mujeres. ¿Quiénes son las más afectadas ahí? Pues habrá que darles más voz. ¿Qué participación tienen las mujeres en sus parlamentos? Bajísima. A día de hoy, bajísima. Pues habrá que darles más voz, ¿no?, porque son las que tienen más impactos climáticos, ¿no? Debe reactivarse la justicia climática. La justicia climática nos dice una cosa muy clara, y es que el que contamine tiene que pagar por ello. Y esto no se ve. Esto no se está haciendo. ¿Cuántas empresas contaminan y no pagan por ellos? Pagan un impuesto ridículo y siguen contaminando. No, esto se tiene que poner en el centro de la gobernanza, ¿no? Enfoques políticos más integrales, ¿no?, que pongan justamente el foco en los derechos humanos. Lo que he hablado antes de los migrantes climáticos que no tienen protección, es que hay que poner el foco en que el derecho internacional reconozca que el migrante climático no tiene protección, por ejemplo, por hablar de algo que he hablado, ¿no? Bueno, y por último, pues eso, ¿no?, que haya un cambio cultural que tenga en cuenta pues estas cuestiones. Y pongo aquí en pequeño, porque soy economista, pero bueno, es que no sé qué pasa, que no ha cabido ahí. Un nuevo modelo de producción más eficiente. Estamos yendo hacia un nuevo modelo productivo, pero nos queda mucho, ¿vale? Estamos yendo hacia una transición energética, pero también nos queda bastante, ¿vale? Entonces, eso hay que ponerse las pilas. Y con esto ya termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno, con Cristina hemos aprendido aún más puntos problemáticos sobre el tema que estamos abordando. El panorama es, bueno, pues preocupante, ¿no?
No sé si tenéis preguntas, ¿sí, Juanjo? Considero que hace falta un nuevo modelo productivo y efectivamente en el ejemplo que has puesto antes de las renovables, ahí es donde quizás también haya que poner más énfasis, porque lo que estamos haciendo es sustituir una producción centralizada en grandes centrales térmicas del tipo que fuere, pero lo estamos sustituyendo en buena medida por también pues, grandes espacios ocupados por plantas solares, los grandes parques eólicos. Entonces, eso sería también necesario, ¿no? La idea óptima sería propugnar una descentralización en la producción, ¿no? Bueno, esto era un comentario Sí. al hilo de lo que has concluido. Pero yo lo que quería preguntar es precisamente cómo esas migraciones climáticas, que para nosotros, claro, desde nuestro punto de vista, ¿eh? Las enfocamos siempre, esas migraciones sur-norte, cómo están influyendo en las migraciones sur-sur. Lo que has comentado antes, por ejemplo, en el caso de Bangladesh, hacia pues, la gran megalópolis, casi podríamos hablar, o bueno, gran aglomeración de Dhaka. ¿Qué repercusiones crees que va a tener en el futuro? Bueno, yo lo que estoy viendo, las migraciones climáticas, lo que estoy viendo es, uno, ya lo habéis visto, que cada vez son muchísimas. Es decir, que hay más migrantes por cuestiones climáticas que por otros motivos. Es que además, os daba aquí el dato del 22, pero si os dais cuenta, es que, bueno, esto, claro, es un tema. Si nos vamos por aquí, en años, digamos, con menos conflictos, etcétera, las migraciones climáticas superan, pero es que en el año 21 y en el 20 duplicaban a las migraciones por conflictos. Es que es duplicar, o sea, no es que, porque ahora como se tiene la guerra, fijaros, aquí en estos datos, aquí ya se tenían en cuenta los 17 millones de desplazados ucranianos, pero aquí, claro, en el 20 no, y fijaros las migraciones que había por clima con respecto a las que había por conflictos. O sea, más del doble, incluso en algunos casos casi el triple. Es decir, ¿qué hacemos con esto? Bueno, me estás preguntando, lo he dicho antes, vamos a ver, mientras no tengan un registro jurídico y legal, no podemos hacer nada. Las migraciones van a seguir su curso. Es que cada vez hay más gente que tiene que emigrar porque se está inundando su tierra, sus casas, porque se está desertizando sus tierras. En todos los conflictos que hay, lo decía el Sahel, pero nos podemos ir al África subsahariana, nos podemos ir a toda la zona MENA, da igual, a todo el continente africano. ¿Por qué se van la gente de ahí? Porque no puede estar. Y encima tienen conflictos porque están los agricultores matándose con las agrupaciones pastoralistas, porque todos quieren tener la misma tierra. Las pocas tierras productivas que quedan se las disputan. Por eso decía antes que los conflictos, no es que haya nuevos conflictos, es que sí hay nuevos conflictos, pero además los que hay están llegando a límites ya tremendos, ¿no? Que los gobiernos tampoco saben cómo aliviar, porque los gobiernos de esos países pues también muchas veces provocan, porque no hay una buena política, ¿no? Entonces provocan que esos conflictos sigan, ¿no? O son los que hacen que estén ahí latentes, ¿no? ¿Qué ocurre en Bangladesh? En Bangladesh es que hay millones de desplazamientos hacia Dhaka. Dhaka es una ciudad totalmente hacinada, tremenda, ¿no? Con una pobreza y unas violencia, etcétera. Entonces muchos se van a India, se cruzan las fronteras, pero en el momento que cruzan la frontera internacional están desamparados. ¿Qué hacen? Pues nada, no hay ningún tipo de... el país no tiene por qué acogerles, ya es cuestión del país de acogida, que les puede dar algo de protección, pero nada vinculante. Desde luego no les va a dar un derecho a asilo, nunca. Ni un derecho al refugio, nunca, porque no tienen por qué. Entonces, mientras el migrante climático no esté amparado en el derecho internacional, no va a tener nunca derecho al asilo. Por eso yo pongo siempre la diferencia entre el ucraniano, entre cualquier otro, un sudanés, ¿no? que
que el migrante es el migrante y el que se desplaza es siempre un problema, ¿no? Pero una cosa es tener derecho al asilo y otra cosa es no tenerlo, ¿no? Yo creo que ahí es brutal la diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que esto va a ir a más, está yendo a más, muchísimo más. Es que en el momento que, o sea, el calentamiento global va a más y lo estamos viendo. El ritmo de avance es brutal. Pues todos los impactos está clarísimo que van a más. Es que ayer o antes de ayer, viendo los datos de desplazamientos ahora por los conflictos de este informe del IMD, es que es brutal, la de millones de desplazados que hay, ¿no? No sé qué decirte más. ¿Cómo lo veo? Pues mal, mal. ¿Y cómo veo que esto se regularice? ¿Cuál sería la solución? Primero, uno, que la migración climática fuera un derecho humano, que no lo es. Dos, que se amparara, que tuviera cabida en el Estatuto de los Refugiados, que no lo tiene y no lo va a tener de momento, porque nadie quiere. ¿Os imagináis lo que es abrir ese melón y que ahora los migrantes climáticos tengan derecho al refugio? 30 y pico millones de personas, nadie lo va a hacer. No nos engañemos. Si ya nos cuesta a la comunidad internacional toda la migración que hay por conflictos cuando hay un perseguidor, ¿cómo vas a coger? O sea, pero habría que hacerlo, porque es que son más. Yo es que no paro de decirlo, son muchos más que los que migran por conflictos. Y ese melón no se abre, no conviene. Entonces esto va a más, hay muchísimas casuísticas que nos está llegando a Europa y Europa está devolviendo en caliente, está quitándose a la gente de encima, ya lo he dicho. Y metiéndola en campamentos de refugiados en terceros países como Albania, que bueno, de momento se le ha dicho que no, pero ahí había gente, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos el artículo 33 de la Convención del non-refoulement, el derecho a la no devolución? Pues cada país un poco como quiere. Pero dice claramente que no se puede devolver a una persona cuando está en peligro su vida y su integridad. Lo dice claramente. Pero se interpreta de aquella forma. Y cuando eres un migrante climático, cero. ¿Vale? Es un poco, es drástico, pero bueno, es así. Sí. El micrófono. Sí. Porque era una persona que representaba una petrolera, ¿no? Con esto que dice usted de los inmigrantes, yo veo bastantes contradicciones, porque por un lado queremos la prohibición de que no vengan, pero por otro lado vemos que hay una falta de relevo generacional, necesitamos inmigrantes para esa mano de obra precisamente y sobre todo que sea ilegal, porque de esa manera no tienen ningún derecho, ¿no? Y yo veo que hay falta de voluntad política. El político hace un poco como con la medicina tradicional, ¿no? Se conforma con dar la pastilla cuando ya tienes la enfermedad, pero no estudia la enfermedad antes de que se produzca. Usted ha dado muchas pautas de esa enfermedad, ¿no? De qué hay que hacer antes de que se produzca. Y yo he visto que aquí, al principio, cuando hemos empezado esta exposición, ha habido una persona representante del gobierno de la comunidad fuera de Navarra que ha hablado de que las encuestas le daban que un 80%, sobre todo superior al 80%, decían que había voluntad por parte de la ciudadanía para que se cambiaría todo esto, ¿no? Pero luego ves que no se cambia. Y yo también en sociología se estudia muchas veces, yo estoy como estudiante de sociología, que el cliente que quiere que le hagas muchas veces un análisis sobre una encuesta y que salga siempre favorable a lo que él opina. Entonces esto es como darle el espejo del cuento de Blancanieves y decirle qué guapo soy, ¿no? Qué guapo estoy, ¿no? Y a veces estas encuestas que dicen que más del 80% de las personas estarían dispuestas a ese cambio, no se refleja e incluso vemos como aspectos como la Comunidad Económica Europea que dice que en 2035 se va a eliminar los motores de explosión y resulta que Alemania, por temas economicistas, está diciendo que vamos a dejarlo nuevo porque nos vamos a crear un problema económico importante. ¿No cree usted que la economía y todo lo que tenga que ver con la economía influye demasiado en los políticos y en las sociedades y que eso nos impide que realmente tengamos las fuerzas suficientes para realizar un cambio sistemático que nos haga ese cambio climático? La verdad es que la pregunta es buenísima.
no tanto yo soy economista, no tanto la economía en sí misma, sino quizás los instrumentos o algunos métodos, ¿no? Ese que comentaba usted, esas encuestas, hay un método en economía muy utilizado que es la evaluación contingente, que es, vamos a preguntar a las personas cuánto estarían dispuestos a pagar porque se conserve un medio natural, ¿no? ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar porque la selva amazónica se conserve y no se destruya, ¿no? Son unas valoraciones muy subjetivas que son muy cambiantes. Bueno, en lo de la selva amazónica a lo mejor da un resultado más o menos fehaciente, pero en otras cuestiones, quizás con esto que es tan coyuntural muchas veces, ¿no? Y que la opinión política hace tanta mella, ¿no? Pues quizás hay una evaluación contingente. No, bueno, un poco voy al grano. Yo no soy muy partidaria de ese tipo de evaluaciones para cuestiones con un arraigo social tan relevante como estos. Soy partidaria cuando es un asunto más de números, cuando es un asunto más de contabilidad, queremos computar esto, pero cuando son cuestiones tan conflictivas, tan cambiantes, tan coyunturales, que fluctúan de un día para otro, yo este tipo sé que la sociología tiene otras muchas cosas, ¿no? Pero en economía hacemos mucha evaluación contingente que va por ahí y no estoy nada de acuerdo y no soy partidaria. La gobernanza, lo que me decía de la cuestión política, totalmente de acuerdo. Yo siempre yo la única vez que he visto, de verdad, siempre digo, tiene que venir otra Greta Thunberg al mundo y en general y que salga a la luz para que realmente nos volvamos a preocupar por la crisis climática. La crisis climática se llama crisis climática desde que Greta Thunberg apareció con el activismo climático, porque antes no existía el activismo climático. Entonces, hablamos de calentamiento global, de cambio climático y ahora hablamos de crisis climática desde hace unos años, que es una palabra que se ha adoptado nueva, ¿no? Y que ha hecho mucho bien, porque que venga una niña y que haga todas las cosas que hizo y que ponga su voz y que ponga su actitud ante el público con las cosas que hacía, nos vino muy bien para visibilizar el problema del cambio climático. Pero luego otra vez lo volvemos a ocultar. ¿Por qué lo ocultamos? Porque a la clase política no le interesa. Le interesa para aparentar, que es lo que he dicho antes, pero desde luego no actúa sobre eso. Ni a la clase política ni al instrumento fundamental que tenemos en cambio climático, que son las cumbres del clima. ¿Sabéis en la última cumbre, en la COP28, en la de Dubái, cuando tecleabas, yo lo hice, el ejercicio, me metí en internet, en Google y puse patrocinadores de la COP28. ¿Y sabéis cuáles eran algunas de las empresas que salían? Por ejemplo, Iberdrola. Iberdrola no tuvo ningún problema en el año 21, cuando el precio del kilovatio hora estaba por las nubes, no tuvo ningún problema en desembalsar 3 embalses extremeños para vender el agua, la electricidad, el kilovatio hora a precio de oro y quedarse con todos los beneficios, cuando estaban los extremeños sin agua. Esas son las empresas que patrocinan las cumbres del clima. Las Iberdrolas, las British Petroleum, las Total, las Naturgy, las Mercedes-Benz, las empresas de telefonía móvil, gasísticas, petroleras, las Mercadonas, todas. Es que, mira, hay una asociación que se llama Climate Action Plus, o sea, Climate Action 100 Plus. Es curiosísimo, que es el tema del greenwashing que os comentaba antes. Todas las empresas contaminantes que he nombrado y otras cientos, Nissan, automovilísticas, que no había dicho, bueno, todos esos sectores, todas esas empresas están suscritas a esa especie de organización que se llama Climate Action 100 Plus. Bueno, te metes ahí y lo primero que ves es estamos en pro de la sostenibilidad, estamos en pro del cambio climático, de solucionar greenwashing, o sea, lavado de cara. Vamos a ver cómo las empresas que más contaminan pueden estar en una asociación que lo primero que ves es en pro de la sostenibilidad. ¿Pero a quién estamos engañando? Y esas son todas esas empresas que he nombrado. Son las que van a las cumbres del clima, las que mandan delegaciones
a las cumbres de clima y bloquean las negociaciones. Por eso no se está mitigando, por eso no llegamos a ningún acuerdo. Pero luego eso sí, lavo mi cara y digo que yo, oye, estoy en pro de la sostenibilidad, como Iberdrola. Endesa, cuando se hizo aquí la cumbre del clima 3 años antes, la que se celebró, que era la de Chile, pero que luego se hizo en Madrid, ¿os acordáis? Endesa, ahí que puso su chiringuito también, entrabas a FEMA y era todo el chiringuito, vamos, casi todo el pabellón era de Endesa en pro de la sostenibilidad, en tal cual, energías renovables, que es lo que planteabais eso, pero cómo van a prosperar también muchas cuestiones de la transición energética cuando esas empresas poseen la mayor parte del accionariado de las renovables. Es que estamos en lo mismo. Y luego van en pro de la sostenibilidad. Vamos a lavar la cara, ¿no? El greenwashing, el lavado verde. Soy muy sostenible, pero no soy sostenible, estoy contaminando. Y estoy además aludiendo a eso de la responsabilidad compartida. Oiga, que somos sostenibles, pero usted, gobierno, financieme porque soy muy sostenible. Estoy invirtiendo en renovables, pero por favor, esos subsidios para mí. Financieme esto. Y entonces están utilizando los presupuestos públicos, están utilizando el dinero de todos para invertir en renovables, las mismas empresas que bloquean las cumbres del clima. Ya más no puedo decir. Además tenemos aquí muy cercano un caso que es flagrante, además sangrante, es Ecoembes. O sea, Ecoembes hemos dejado al zorro a cuidar las gallinas. O sea, ellos quieren poner renovables, pero es que todo lo que contaminan lo gestionan ellos y crean una empresa que encima está subsidiada, que es Ecoembes, y resulta que son ellos los que están produciendo el problema. Claro. ¿Cómo lo van a reciclar? Yo conozco casos flagrantes dentro de esa empresa donde cuando hablan de que reciclan el 35 o el 40%, no es cierto. Yo no tengo el dato para darlo, pero sí tengo a las personas que lo han visto. O sea, se está reciclando muchísimo menos de lo que están diciendo, porque tampoco hay un control estatal, hay una dejadez política y hay una dejadez funcionarial. Porque el funcionario también debería, en cierta medida, ser responsable para decir, bueno, exigir al político que tiene por encima, que le manda, dentro de las administraciones públicas, decir, oye, que esto se está haciendo mal y no se hace. Entonces, claro, si ponemos al zorro a cuidar a las gallinas, pues se las comerá, indudablemente. Exacto. Es que estamos poniendo al zorro a cuidar las gallinas. Es que estamos patrocinando las cumbres del clima, que es nuestro instrumento para mitigar, para establecer metas de emisiones, que nunca lo hacemos, porque estamos poniendo al zorro a cuidar las gallinas, estamos mandando al diablo a que bloquee las cumbres, con lo cual nunca lo vamos a conseguir. Entonces es todo, y fijaros, es Naciones Unidas, ¿no? La que es el marco de Naciones Unidas, es paradójico, ¿no? Porque Naciones Unidas es la que se encarga de velar por la paz y mundial y Naciones Unidas, ¿no? Que está bien que esté ahí, y la que tiene el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al que apelan muchos migrantes para poder defenderse, lo que he dicho antes, ¿no? Que están demandando a sus propios países en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pues la misma Naciones Unidas es la que permite esos bloqueos en sus cumbres. Paradójico. Yo voy a hacer una última cosa. Desde la última disculpa, madre mía, esto es como... tenemos que parar porque si no, no podemos continuar con las otras ponencias. Que esta universidad... Perdona, escúchame, es que tenemos que parar y pasar al descanso porque ya nos hemos pasado de la hora y necesitamos continuar con el ritmo. Vamos a tener después más tiempo para preguntas y para dialogar. Dar las gracias por la atención prestada, dar las gracias a Cristina por su ponencia, gracias por las preguntas también. Ahora tenemos aquí afuera unas mesas en las que hay café y un pequeño almuerzo y tenemos que regresar a las 12 en punto, que es cuando empieza la siguiente ponencia, que va a ser una videoconferencia desde Valencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias por la invitación.